Vamos a buscar Juan capítulo 4, como cómo compartir nuestra fe en el Señor Jesús. Y esta noche, hablando de esto, hablando de cómo ser testigos de las buenas nuevas de Jesucristo, del evento que celebramos en la Navidad, estamos hablando esta noche de cómo tratar con las personas que ponen sus barreras, cómo vencer los obstáculos en el evangelismo. A veces es fácil y a veces es difícil. Por ejemplo, en Europa hoy en día, sea España, Holanda, Alemania, Inglaterra, si tú quieres hablar con la gente en cuanto al Señor Jesús, si no conoces muy bien a una persona y comienzas a hablar de cosas de la fe, cosas de Jesús, cosas de la Biblia, se considera de parte de muchas personas algo ofensivo, una falta de respeto. Así que ¿cómo vamos a pasar esa barrera? Porque en esos lugares uno puede estar hablando, conversando, charlando y de repente sale algo de la espiritualidad, una barrera. Entonces, ¿qué podemos hacer? En la América Latina no tanto, la gente más abierta, digamos, en todo sentido, pero aún así hay personas cuando estás tratando de compartir tu fe y la persona pone estos obstáculos, estas barreras, ¿qué podemos hacer? Y por eso queremos ver lo que hizo el mismo Señor Jesús aquí en Juan capítulo 4. De hecho, el domingo pasado estuvimos estudiando el mismo pasaje en otro contexto, porque en los estudios del domingo estamos tratando de aprender lo que es ser seguidor del Señor Jesús, lo que hubiera sido ser un discípulo de Él hace 2000 años, tratando de escuchar sus palabras desde esta perspectiva. Pero esta noche vamos a utilizar Juan capítulo 4 no para exponer cada palabra, cada versículo, sino para tomar esto como ejemplo del Señor Jesús en el evangelismo. Aprender ciertos principios básicos y no más. Pero quizás sería bueno refrescar la memoria otra vez más aquí en Juan capítulo 4. Y vamos a comenzar en el versículo 1, cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba, sino sus discípulos. Salió de Judea y se fue otra vez a Galilea, y le era necesario pasar por Samaria. Ahora, uno de los obstáculos que tenemos en el evangelismo es el obstáculo geográfico. A Jesús le era necesario pasar por Samaria. Aún la geografía causa de vez en cuando una división natural entre los pueblos. Es interesante, ¿no? Por ejemplo, en Centroamérica, los países tan chiquitos, pero tan diferentes, culturas muy diferentes, pueblos muy diferentes, por la geografía, por las fronteras, barreras que a través de los siglos han formado también otra clase de obstáculo. Y así fue en los días de Jesucristo, porque entendemos que los judíos no tenían nada que ver con los samaritanos, porque esta distancia geográfica fue una distancia aún mayor, hablando de la cultura, hablando de los pueblos. Pero la gran comisión que hemos recibido del Señor Jesucristo dice que id. Tenemos que ir. Y el verbo ir necesariamente implica
un cambio de geografía. Ahora, para muchos no es un cambio tan drástico. Para algunos, digamos los misioneros o lo que fuera, esto significa un cambio enorme de geografía de vez en cuando. Para algunos, esto significa viajar al otro lado del mundo. Pero para la mayoría de nosotros, ir significa cruzar la calle o ir a la casa del vecino o al escritorio junto al tuyo en el trabajo o posiblemente a la oficina de al lado. Pero siempre es un cambio. Nuestra responsabilidad en compartir el Evangelio del Señor Jesucristo es irnos a donde están los demás que tienen necesidad del Señor Jesucristo. La gran comisión no es sentarnos y esperar hasta que nos busquen. La gran comisión es ir para ser discípulos de todos los pueblos del mundo, todas las naciones, como dice la Biblia, literalmente todos los grupos étnicos. Y eso implica que tenemos que irnos. El Señor Jesús tiene que cruzar otra barrera también, la barrera del prejuicio, del cual estuvimos hablando. La geografía es una cosa, pero otra cosa es el prejuicio enorme y, honestamente, el odio que había entre los judíos y los samaritanos. Siguiendo la historia, aquí en versículo 5 dice: vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua. Y Jesús le dijo: dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Ella entiende perfectamente bien la barrera que existe. El domingo estuve hablando de algunas de las reglas que tenían los líderes de los judíos en aquel entonces en cuanto a los rabí. Jesús es rabí judío. Y según los reglamentos en aquel entonces, el rabí no pudo aún pasar por Samaria. El rabí que pasara por Samaria podría sacrificar su puesto. Y pasar por Samaria y hablar con una mujer, aún peor. No tan solo le quitan su puesto, le quitan todos sus bienes y su nombre de la lista en el templo. Es decir, en cierto sentido dejaría de ser judío por hablar con mujer samaritana. Ahora, en esa cultura, a un hombre le fue prohibido hablar públicamente con una mujer. Al rabí le fue prohibido hablar aún con su esposa o con su hermana en un lugar público. Tan seria la cosa. Y entonces hablar con una mujer samaritana en Samaria, cosa de otro mundo. Pasar la noche en Samaria le costaría su vida. Ahora, le decía el domingo que los romanos no permitieron esto. Tan solo una vez en la historia, los judíos trataron de emplear esta regla. Un joven rabí fue herido en Samaria y tuvo necesariamente que pasar la noche, y cuando regresó a Jerusalén, lo mataron. Y como consecuencia, los fariseos, o digo los romanos, mataron a 60 fariseos
20 saduceos y 5 sacerdotes, si recuerdo bien, de los judíos, así nomás, para así quitarles la costumbre. Lo que pretendo decir es esto: para Jesús, pasar por Samaria es pasar al otro lado de una barrera, una pared, un obstáculo grande. Y hablar en público con una mujer fue un compromiso aún más serio, pero lo hizo. Y si nosotros vamos a llevar a cabo la gran comisión, nosotros también tenemos necesidad del mismo valor, del mismo compromiso para cruzar estas barreras, estos obstáculos, como lo hizo el Señor Jesús, comenzando con la geografía e incluyendo también el prejuicio y el odio. A muchos nos gusta quedarnos en nuestra zona de comodidad, y donde está cómodo no queremos salir. Pero si vamos a llevar a cabo la gran comisión, tenemos que salir de vez en cuando de nuestra comodidad. Aún así, en esta iglesia, cuando hablamos del ministerio hispano, para muchos el ministerio hispano quiere decir: ustedes son iguales. Y no saben que aquí somos de varios países y varias culturas. Aunque hablamos el mismo idioma, más o menos, o más o menos, como dicen ustedes, algunos, los nicas o lo que sea, más o menos el mismo idioma. Aquí estamos juntos, en el mismo lugar, con un mismo propósito. Pero ¿qué pasa? Hemos tenido que cruzar ciertas barreras, ciertas paredes, por la causa del Evangelio del Señor Jesús. El Señor sigue hablando con esta mujer. Cuando dice en versículo 7, vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo: dame de beber. En aquella cultura, esta petición es un gesto de amistad, y por eso ella, tan sorprendida, viendo su identidad como rabí judío, el hecho de que le habla a ella, una mujer samaritana, increíble. Versículo 9, la mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo: si conocieras el don de Dios, y quién es el que te dice: dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo: Señor, no tienes con qué sacarla, y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Ahora, los samaritanos son medio judíos, medio gentiles. En el año 721 antes de Cristo, los asirios conquistaron las 10 tribus en el norte de Israel. Los llevaron cautivos, dejaron unos pocos para cuidar la tierra, e importaron otros extranjeros también para mezclar los pueblos. Y como consecuencia ha resultado esta raza que se llama los samaritanos. Y a través de los siglos, ellos han aceptado la ley de Moisés, es decir, los 5 libros de la ley, el Pentateuco, como lo decimos nosotros, pero rechazaron el resto de las escrituras hebreas. Es decir, ellos se consideran judíos, pero los judíos los consideran paganos.
Entonces, cuando esta mujer habla de Jacob, ella piensa que pues también es pariente de nosotros, porque están ellos junto al pozo de Jacob. Entonces, versículo 13, respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo: Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed ni venga aquí a sacarla. Todavía no capta la profundidad de lo que el Señor quiere decirle. Jesús le dijo: ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo: no tengo marido. Jesús le dijo: bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Según las leyes de los samaritanos, una mujer podría ser divorciada 5 veces únicamente. Y después de 5 veces le fue prohibido legalmente casarse. Ahora, muchos han dicho que ella es una mujer como ramera, lo que fuera. Posiblemente que sí, posiblemente que no. No sabemos. Lo único que sabemos es que esta mujer ha tenido 5 maridos. Y no es la mujer que tiene derecho de divorcio, sino el marido. Porque en aquella cultura la mujer no tenía derechos. Entonces no sabemos qué pasó. Lo único que sabemos es que 5 veces esta mujer ha sido rechazada. Y en aquella cultura, en aquel entonces, la mujer divorciada no tenía nada. No tenía derechos, no tenía ninguna protección de nadie. Entonces posiblemente alguien, no sabemos quién, posiblemente alguien que la ama, la ha recibido y ella vive con él, pero no puede casarse con él porque le es prohibido legalmente. Así que esta es la situación. Y la verdad es que no sabemos el carácter de esta mujer. Solamente sabemos que ha tenido una vida bastante dura, pero bastante dura. Y entonces el Señor sigue con esta conversación con ella. Versículo 19, le dijo la mujer: Señor, me parece que tú eres profeta. Me imagino que sí. ¿Cómo es que Jesús pasa a ver esto? O sea, un momento está en el pozo con este tipo que es rabí judío y unos minutos después está hablando de que ha tenido 5 maridos y vive con un tipo que no es su marido. ¿Y cómo lo sabe? ¿Cómo lo sabe? Señor, me parece que eres profeta. Me imagino que habla muy en serio. Nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Aquí tenemos otra barrera: las denominaciones, las religiones, las iglesias. La gente no ha cambiado a través de los años, porque cuando por fin tenemos oportunidad para compartir la fe y parece que la gente tiene algún interés, casi siempre sale algo así: pues tu iglesia dice, mi iglesia dice, y quieren saber de esta diferencia de iglesias, denominaciones, fe, religión, lo que fuera. Pero noten por favor cómo es que Cristo conquista esta barrera, porque Él rehúsa entrar en esta discusión de religiones, denominaciones y todo esto. Los samaritanos habían construido su propio templo
aquí cerca. Pero el conflicto entre los samaritanos y los judíos era tan serio que unos años antes los judíos habían destruido totalmente aquel templo. Probablemente de donde están ellos uno podría ver las ruinas de este templo. Entonces imagínense el prejuicio que tiene ella, estas barreras de geografía, de prejuicio y ahora de religión, cuando ella está diciendo, bueno, nuestros padres dicen que en este monte, pero ustedes dicen que en Jerusalén, y ¿cómo es la cosa? Si tú eres profeta, dime, ¿cómo es la cosa? Pero Jesús rehúsa entrar allí, porque dice en versículo 21, mujer, créeme, que la hora viene, cuando ni en este monte, ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Es decir, tu pregunta no es relevante. Porque el lugar donde uno adora no es lo importante, sino a quien adora. Vosotros, dice el versículo 22, adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos porque la salvación viene de los judíos. Jesús no compromete su fe, la verdad. Es decir, Dios ha hablado a través de los profetas judíos. Cristo está firme en lo que cree, en lo que es la verdad. Sin embargo, es obvio que el asunto principal no tiene que ver con iglesias o con denominaciones o este templo versus el otro templo. No tiene nada que ver, porque entonces dice en versículo 23, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Qué interesante cómo es que el Señor pasa por estos obstáculos. La geografía. El Señor, muy a propósito, tiene que pasar por Samaria. Tiene que irse. Por el otro lado, el Señor reconoce esta barrera de prejuicio y odio entre los dos pueblos. Y pasa más allá. Y a esta mujer samaritana le ofrece este gesto de amistad. Y además, cuando ella quiere hablar de tu iglesia, mi iglesia y todo esto, el Señor dice, no es el asunto. Dios está buscando personas para adorarle en espíritu y en verdad. En espíritu y en verdad. Porque el asunto principal no es dónde ni qué, sino quién. ¿Quién? Y a eso va. Porque en versículo 25 le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Mesías es la palabra hebrea, que quiere decir ungido. Cristo es la palabra correspondiente en el idioma griego, que también quiere decir ungido. Sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. Es imposible saber con certidumbre, con solo el texto bíblico, en lo personal. Yo creo que es probable que cuando Cristo le contesta y dice yo soy, ellos están hablando en el arameo, pero yo creo que cuando Cristo le contesta, que Cristo dijo esa frase
que ni hasta el día de hoy los judíos tienen el valor de pronunciar. Cuando Moisés, en el libro de Éxodo, le preguntó al Señor, y Señor, tú quieres que yo vaya a liberar tu pueblo de Egipto, pero ¿quién digo que me envió? Y el Señor dijo, yo soy el que soy. Ahora, los judíos consideran que es el nombre más alto que Dios tiene. Y como repito, hasta el día de hoy, no pronuncian esta palabra. Yahweh es más o menos como aparece en las escrituras hebreas, aunque nadie sabe con seguridad cómo se pronuncia, porque a través de los siglos nadie lo ha pronunciado. Se traduce en la Reina Valera, nuestra Biblia, como Jehová. Es tan solo una forma moderna para dar sonido a esta palabra de 4 letras, Yahweh, que originalmente quiso decir yo soy. Entonces esta mujer está diciendo, pues sí, Señor, yo sé que algún día vendrá el Mesías que es llamado el Cristo, y Él nos declarará todas las cosas. Y el Señor dice, yo soy. Yo soy. No entiendo cómo es que hay personas hoy en día que dicen que Cristo no dijo ser divino. Pero aquí tenemos una declaración bastante clara y bastante obvia de lo que Cristo es. Cuando ella ha dicho, yo sé que vendrá el Mesías que es llamado Cristo, y el Señor dice, yo soy. Ahora, si usó aquella palabra hebrea o si usó la palabra común en aquel entonces, no importa, porque la implicación es igual. Él es el Mesías, llamado el Cristo. Ese es el propósito de la Navidad que celebramos, Dios hecho hombre. Y por eso digo, el asunto no es una iglesia ni otra, una denominación ni otra, sino la persona de Cristo Jesús. Muchas personas tienen miedo a testificar a los musulmanes. Es cierto que los musulmanes no quieren hablar del cristianismo, pero te digo una cosa, quieren hablar de Jesús. Consideran a Jesús un gran profeta. Aman a Jesús. El problema es que muchos seguidores de Jesús no conocen bien a Jesús. Conocen su denominación, su iglesia, lo que cree mi iglesia. Y la gente, francamente, no tiene interés. Pero mucha gente quiere saber de Jesús, hablar de Jesús. Así que buena lección nos da el Señor Jesús. El asunto es Él. ¿Quién es Él? ¿Es importante a cuál iglesia asistimos? Por supuesto que sí. Pero eso viene después. No vale nada si uno no conoce a Jesús. Hay muchas buenas iglesias, hay muchas iglesias no tan buenas. Pero si conocemos a Él nos puede guiar al lugar donde hemos de estar. Así que en vez de hablar de nuestra iglesia, hablar de lo que cree nuestra iglesia, mejor hacer lo que hizo Cristo. Hablar de quién es Él. Ahora, otra cosa tenemos que notar en este ejemplo del Señor Jesús. Él siempre tenía en mente los objetivos correctos. Es cierto que conquistó estas barreras y otras más, son ejemplos nada más de las barreras que existen. Pero el Señor en cada momento
tenía en mente ciertos objetivos. Por ejemplo, en cada momento el Señor Jesucristo buscaba a los individuos. A los individuos. Él se alejó de los debates con los fariseos en Jerusalén para asistir a una cita divina con esta mujer samaritana en un pozo. Francamente, muchos pastores y ministros no lo harían hoy en día, porque para ellos es más importante cómo salgo ante la gente, qué piensa la gente, qué dice la gente, qué opina la gente, tener la razón en los debates contemporáneos. A Jesús nada de esto le importaba, porque Jesús sabía que había una mujer preparada, una mujer que lo necesitaba, y ella estaba en Samaria, y por eso le era necesario pasar por Samaria. Muchas veces hablamos de conceptos, y está bien hablar de conceptos, pero el enfoque del discípulo, el enfoque correcto, son las personas. Las personas. Tenemos que observar a las personas. ¿Qué están haciendo? ¿Y qué está haciendo Dios en sus vidas? ¿Y cuáles son sus necesidades? ¿Qué cosas les causan dolor? ¿Qué podemos aprender de ellos? Entonces Cristo está pensando en esta mujer, fíjense, una mujer rechazada 5 veces por los hombres. ¿Qué autoimagen tendría? Y Jesús deja a los grandes religiosos en Jerusalén para buscar a ella, para buscar a una sola persona que tenía necesidad. Y en este tiempo de Navidad sería una buena idea fijarnos en las personas. Porque mientras que nosotros estamos celebrando, disfrutando tiempo con las familias, posiblemente habrá otras personas sufriendo. Posiblemente en este tiempo están pensando en algún ser querido que murió el año pasado. Posiblemente están sufriendo por alguna relación que no ha sobrevivido este año. Posiblemente están sufriendo en otra forma y necesitan las buenas nuevas del Señor Jesús. Notemos otra cosa, el Señor toma la iniciativa. Él habla primero. Él habla primero. Vino una mujer de Samaria, versículo 7, a sacar agua. Jesús le dijo, dame de beber. No esperó hasta que ella dijera algo. Él le habló primero. Dame de beber. Ella escucha, quiero ser tu amigo. Como digo, es un gesto de amistad en esta cultura. Una cosa es, como decía el domingo, una cosa es sentir compasión. Otra cosa es demostrar compasión, hablando. Una cosa es observar la necesidad de una persona. Otra cosa es tomar la iniciativa para hablar. No para condenar, no para argumentar, sino para ofrecer amistad. Y precisamente lo que hizo el Señor Jesús, dame de beber. Otra cosa que hace el Señor, muy importante, es un paso que no se puede evitar.
el Señor señala el problema que tiene esta mujer. Ahora, no importa si ella sea ramera, si ella sea una mujer rechazada 5 veces, solo eso, no importa si tiene buen carácter, mal carácter, ella tiene un problema. Es el problema que tienes tú y que tengo yo. El problema se llama el pecado. Y no podemos llegar a Jesús si no entendemos este problema que nos separa del Señor, que se llama el pecado. Él lo hace en amor y lo hace con firmeza. Cuando Él dice, ve, llama a tu marido, ven acá. ¿Y ahora qué va a hacer ella? No le está condenando, no está juzgando, simplemente le dice, mira, ve, llama a tu marido. Señor, no tengo marido, soy soltera. El Señor dice, bien has dicho, es correcto, porque has tenido 5 maridos y estás viviendo con un señor que no es tu marido. Podría ser el marido de otra, no sabemos, no sabemos quién es, ni sabemos cuáles son las circunstancias, pero con solo esto, el Señor le está llamando la atención a su problema. El problema que tiene esta mujer no es que es samaritana, no es que va a la iglesia equivocada. El problema que tiene es el pecado. El mismo problema que tiene cualquier ser humano. Y no podemos eludir este punto al testificar. No podemos decir sencillamente únete a la caravana de Jesús. No podemos hacer esto. Porque el pecado existe. Y tenemos que tratar con el pecado. No podemos decir tan simplemente, ¿quieres ir al cielo? ¿Quién no quiere ir al cielo? Para irnos al cielo, tenemos que tratar con el pecado. Y el problema es que nosotros mismos no podemos tratar con el pecado. Porque tenemos una naturaleza pecaminosa. Por eso necesitamos a Dios. Y por eso el Señor comienza a predicar el Evangelio, es decir, las buenas nuevas. Jesús les lleva al conocimiento de sí mismo, sabiendo que Él es el Mesías, el Cristo. Ahora, claro, nuestra situación es un poco diferente hoy en día cuando estamos tratando de testificar, comenzando con el hecho de que nosotros no somos el Señor. Y en este caso el Señor no había muerto todavía ni resucitado, así que la situación es un poco diferente, pero aún así el asunto principal es la persona de Jesús. Y si nosotros vamos a testificar con eficacia y con éxito, tenemos que entender como Jesús cómo hacerlo. ¿Qué harías si el día de mañana alguien en el trabajo o tu familia te diría, mira, tengo un problema con el pecado? ¿Qué puedo hacer? ¿Cómo puedo encontrar el perdón y la vida eterna? ¿Qué le dirías tú? ¿Sabes qué decir? Posiblemente no es una oportunidad que tenemos todos los días, pero ¿sabes qué decir? ¿Sabes qué decir? Si yo estaba saliendo esta noche y alguien me para y dice, pastor, he escuchado lo que has dicho y quiero conocer a Dios, ¿cómo lo hago? Y digo, tengo otra cita, pero fulano te va a explicar cómo conocer a Dios. Y tú eres fulano, ¿qué dices?
¿Qué dices? Todos tenemos que estar preparados. A través de los siglos hay varias técnicas que han salido. Y la cosa no es la técnica, la cosa es la información que compartimos. Por ejemplo, durante 40, 50 años, Billy Graham ha hablado de los pasos a la paz con Dios. Yo personalmente acepté al Señor Jesucristo como mi Salvador leyendo un libro escrito por Billy Graham donde él habla de los pasos a tener paz con Dios. Y son pasos sencillos. Te los doy. Si quieres apuntarlos, entonces estás preparado. Y mañana fácilmente podrías compartir el Evangelio con cualquiera. Son 4 pasos. ¿Alguien que no puede contar hasta 4? Podría simplificarlo, pero creo que todos podemos contar hasta 4. Ok. Primero, el plan de Dios. El plan de Dios. Que tengas paz y vida. Sencillo, ¿eh? Que tengas paz y vida. Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Cualquiera. Tú, yo, cualquiera. Dios tiene un plan. Paz y vida. Paso 2. El problema del hombre. El problema del hombre. La separación de Dios a causa de nuestro pecado. En Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Por cuanto algunos pecaron, no, todos. Por cuanto todos pecaron. Todos creen en los 10 mandamientos. Uno de los mandamientos es no mentir. ¿Has una vez en tu vida mentido? ¿Una vez? Con una mentira eres mentiroso. Otro mandamiento es no robar, hurtar. Alguien que nunca jamás en su vida ha robado, yo no. Tiempo de tu empleo, de tu jefe, de tu compañía. Unos minutos por aquí, otros minutos por allá, cuando estás haciendo cosas personales, cuando te pagan y... Entonces, ¿qué eres? Ladrón. Pero no un ladrón grande, no. Pero ladrón. No un gran mentiroso, tan simplemente un mentiroso. Y así es la cosa. Tenemos un problema, el pecado. Tercer paso, el remedio de Dios. El remedio de Dios, la cruz de Cristo. La cruz de Cristo. En 1 de Pedro 2:24. 1 de Pedro 2:24. Dice, ¿quién llevó, hablando de Cristo, quién llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, es decir, la cruz, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados? 1 Pedro 2:24. Cuarto paso, la respuesta del hombre, que es recibir a Cristo. La respuesta del hombre, recibir a Cristo. Juan 1:12. Juan 1:12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre,
les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. En todos estos muchos años, cada vez que Billy Graham predica, habla de los pasos para tener paz y vida. Y habla de estos 4 pasos. ¿Cuántos miles, millones han llegado a los pies de Jesucristo por medio de estos pasos? Otros hablan del camino de Romanos. ¿Han escuchado del camino de Romanos? Es tan fácil. Hay ciertas variedades, pero la idea es quedarte en el libro de Romanos para no confundir al oyente, porque en cualquier lugar de la Biblia uno puede encontrar a Jesús. Y en este caso, en Romanos capítulo 3, 23, que vimos hace poco, tenemos el problema del pecado. El problema del pecado, Romanos 3, 23. Todos hemos pecado. En Romanos 6, versículo 23, tenemos el precio del pecado. Romanos 6, 23. Porque la paga del pecado es muerte. La paga, lo que ganas, tu salario. Porque la paga del pecado es muerte. Mas la dádiva, el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Un regalo no se puede ganar, es algo regalado. Por eso es un regalo. Es por la gracia, no por lo que uno hace. Pero no puede ser tan sencillo. ¿Qué tengo que hacer? Nada, es un regalo. Es un regalo. Problema, el precio del pecado, Romanos 6, 23. La provisión de Dios, Romanos 10, versículo 9. Romanos 10, versículo 9 y 10. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Creer en el corazón, confesar con la boca que Jesús es mi Señor. Ahora, algunas personas agregan otros versículos, otra explicación. Básicamente, así es el camino de Romanos. La cruzada estudiantil habla de sus 4 leyes espirituales. Primero, Dios le ama, tiene un plan para su vida. Segundo, el hombre es pecador, separado de Dios. Tercero, Jesucristo es la única provisión para el pecado del hombre. Cuarto, debemos recibir individualmente a Jesucristo como Salvador y Señor. 4 leyes espirituales. Me suenan como 4 pasos. Me suenan como el camino de Romanos. Es la misma cosa. Ahora, no importa si usas 4 leyes espirituales, 4 pasos, camino de Romanos u otro sistema. La información es igual. Dios nos ama. Pero tenemos un problema de pecado. Un problema que nosotros mismos no podemos solucionar. Por eso Dios se hizo hombre y murió en nuestro lugar. Y cuando resucitó al tercer día, conquistó el pecado. Y por eso Él nos regala vida y perdón. Lo único que tenemos que hacer es creer y confesar. Es decir, recibir. Esto se llama el Evangelio. Y como repito, no importa los versículos que usas, pero cada creyente debe de estar preparado para compartir. Porque uno no sabe. Posiblemente estás en algún desastre y personas muriéndose por todos lados y te están preguntando qué hacer. ¿Cómo tener paz para con Dios? ¿Qué vas a decir? ¿Qué vas a decir? Una vez yo estaba volando y
estuvimos para aterrizar en la ciudad de Guatemala. Y noté que estuvimos dando vueltas y vueltas y vueltas, y después de un rato el piloto nos dice: señores, tenemos un problema. Tenemos una malfunción aquí en el avión y tenemos una situación de emergencia. Les he pedido a los tripulantes a prepararles para cualquier cosa, y vi que ellos estaban pues temblando y buscando sus manuales y tratando de recordar qué hacer, y pasamos como 2 horas botando petróleo y todo esto, y ahí abajo estaban preparando bomberos, ambulancias y todo esto, y fue bien interesante observar a la gente. Y yo seguía leyendo. Y cuando estuvimos para aterrizar, el copiloto hizo así al console. Obviamente había cortocircuito, y eso arregló el problema. En el último momento aterrizamos bien, y todo el mundo gritando, y unas señoras me preguntaron: ¿y usted seguía leyendo? ¿Y cómo es eso? ¿Sabes qué es esto? Oportunidad para compartir el Evangelio. Entonces pude compartirles por qué es posible tener paz y tranquilidad en momentos de crisis. Pero si yo no sabía qué decir, si no estaba preparado, ¿qué voy a decir? ¡Oh, qué suerte! Gracias a Dios, como dicen todos. ¿Pero eso qué? ¿De qué sirve? Nada. Entonces pude compartir brevemente el Evangelio de Cristo Jesús. Y mi pregunta es si estarías preparado a hacer lo mismo. Y si no estás preparado, ya tienes 3 sistemas, y si quieres inventar tu propio sistema está bien. Pero tenemos que estar preparados. Pero una cosa más, posiblemente estás aquí esta noche, o posiblemente nos estás viendo por la televisión o por el internet, y tú no estás preparado para morir. Peor. ¿Qué hace? Lo mismo que he dicho. Creer en tu corazón que Jesucristo murió por tu pecado, y confesar con tu boca que Él es el Señor, y la Biblia dice que serás salvo. Y si necesitas ayuda, si necesitas alguna explicación, algún consejo, pues estamos aquí a la orden en cualquier momento, no tan solo esta noche, sino en cualquier momento. Vamos a orar. Padre Santo, gracias por el privilegio de ser tus socios en esta empresa tan grande de predicar el Evangelio de Cristo Jesús. Y te suplico, Señor, que nosotros que estamos aquí, que podamos aceptar la responsabilidad, la misión de cruzar los obstáculos para testificar a las personas aquí en esta misma ciudad. Barreras de cultura, de idioma, de geografía, de prejuicio, de odio, de denominaciones, de religiones. Señor, que nos des tu gracia para compartir con denuedo el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, en cuyo nombre te pedimos estas cosas. Amén.